El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió hace pocas horas su cuarto informe de gobierno. Y de acuerdo con la encuesta realizada por Morning Consult, su aprobación esta semana subió ampliamente. Escuchen esto. Datos del analista revelan que el presidente López Obrador tiene una aprobación del 70%. Sí, gente, está muy cerca, más que cerca, del presidente de la India, Modi, que sigue líder con el 75%. La semana del 24 al 30 de agosto, su aprobación se mantuvo en 70%. Y de esta manera deja al presidente López Obrador como uno de los mejores presidentes a nivel mundial. Sí, gente, a nivel mundial el presidente López Obrador tiene el 70%. Y como les dije al principio, este 1 de septiembre del 2022, el presidente López Obrador dio su cuarto informe de gobierno. En este pequeño resumen va a decir algo más que importante, el tema económico, el tema de inflación. ¿De qué manera López Obrador logró que el peso mexicano día a día sea más fuerte? Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Puedo demostrar que en términos generales el plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos en el gobierno nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras o adicionales. Y les invito a hacer las cuentas en breve, en lo general. La cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal, ha significado ingresos excedentes a la hacienda pública por 1.700.000 millones de pesos. El combate al huachicol nos ha ayudado a detener una fuga de 200.000 millones de pesos. El ahorro en el costo de obras públicas nos ha permitido disponer de otros 200.000 millones de pesos. Y el plan de austeridad republicana, en su conjunto, ha representado liberar para el desarrollo más de 300.000 millones de pesos. Todo esto se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado, sin aumentar los impuestos, subir los precios de los combustibles o endeudar al país. Este año, a pesar de la inflación, 8.2%, y del subsidio a las gasolinas y el diésel, 293.000 millones de pesos, los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 2.4% en términos reales con relación al mismo periodo del año pasado. Agrego que si no hubiésemos optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14% y el salario real promedio de 8.943 pesos hubiese bajado a 7.900, es decir, una pérdida del 12%. En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado. Ya ha estado en los 3 primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar. Un buen manejo del presupuesto nos ha permitido incrementar considerablemente la inversión pública y realizar obras de gran importancia para el desarrollo de México. En el sector energético se ha invertido para rehabilitar las 6 refinerías que recibimos, para construir una nueva que ya está en fase de integración para comenzar a producir en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y comprar la refinería Deer Park en Texas, que es ahora propiedad de la nación. Además,
Están en proceso de construcción en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, 2 sistemas de coquización para disminuir la producción de combustóleo y aumentar el volumen de gasolinas. Toda esta inversión, que suma alrededor de 24,000 millones de dólares y que se ha realizado sin contratar crédito, nos permitirá desde el año próximo procesar en nuestro país el petróleo crudo, ser autosuficientes en gasolinas y diésel y dejar de importar estos combustibles. Ahí escuchamos al presidente de México, ¿no? Dando cátedra, enseñando a muchos mandatarios de qué manera se maneja un país, de qué manera se respeta a un pueblo. López Obrador sorprendió a más de uno, ¿no? De qué manera mantiene el peso mexicano, fortalece el peso mexicano. Su política energética, obviamente, con todo un grupo de gente atrás de él, realmente es un ejemplo a nivel mundial. Y esa política energética inteligente y realmente muy estratega el presidente dio sus frutos. Por eso mismo, hoy en día México día a día va rumbo a ser potencia mundial. Y no exagero, los hechos, los números dicen eso. Gente, antes de irme, me gustaría que escuchen al presidente López Obrador dando este importante mensaje. Como siempre les digo, dejen su like y compartan el video. Abrazo, gente. Se los quiere. Según información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice: el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384,000 millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. Hasta ahí la cita. En la relación con los pueblos y países del mundo ha prevalecido la cooperación y la amistad. Y con Estados Unidos es evidente que estamos trabajando juntos, respetando nuestras soberanías y manteniendo una política de buena vecindad. Amigas y amigos, a estas alturas del sexenio, a 2 años y 1 mes de terminar mi mandato, todavía nos falta tiempo y nos va a tocar celebrar, vamos a celebrar muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo. Y sobre todo se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Hasta ahora, en una apretada síntesis, podemos destacar lo siguiente. En México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres. La corrupción no se tolera, ni hay impunidad para nadie. Se acabaron los privilegios fiscales. No hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez. Viven en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Benito Juárez. México está recuperando su prestigio en el mundo. El Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. El aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza. Se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el apoyo universal a discapacitados y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres. Está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios,
sino derechos del pueblo. Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación. Hemos reducido la incidencia delictiva. Son pocas las manifestaciones de protesta. No proliferan las huelgas, ni existe ingobernabilidad. Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. El gobierno no participa en fraudes electorales. La Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. El peso no se ha devaluado. Han aumentado las reservas del Banco de México en 14%. Existe libertad religiosa y Estado laico. Se está demostrando que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y ahora más que nunca está presente que México es de los países con mayor riqueza cultural en el mundo. Está más presente que nunca la grandeza cultural de México. Amigas y amigos, les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!